interesante que a medida que ustedes ya estudiamos 15 capítulos, 14 capítulos de Hechos, nos damos cuenta que la iglesia no empezó alrededor de un edificio. Tampoco como una institución. En realidad la iglesia comenzó como un movimiento. Y eso es tan importante porque en realidad los movimientos son los que transforman una comunidad, no los eventos. Un evento no me garantiza que se genere un movimiento. Un movimiento arrastra gente y afecta por donde pasa el movimiento. Hace 2000 años empezaron como 100 personas. Inundaron las calles de Jerusalén y todas se reunían alrededor de un nombre, Jesús. Y todo giraba alrededor de ese nombre y no dejaban de repetirlo. Jesús, es que Jesús, es que Jesús, es que ¿te acordás lo que había hecho Jesús? Mirá Jesús. Y lo que impulsaba a la iglesia no era Jesús ni sus enseñanzas, sino que lo que impulsaba a la iglesia era un evento que sucedió con Jesús y generó un movimiento que era la resurrección. Ya Jesús había resucitado, ya se había ido y todo lo que se hablaba era Jesús, y resucitó. Y no era el mismo Jesús, era lo que había pasado con Jesús. Así que inundaban las calles y el mensaje era simple. Escucha esto. ¿Te puedo contar algo? Uno le decía al otro. Jesús, a 100 metros de acá, fue crucificado. A 100 metros, ahí lo ves, ahí lo crucificaron. Y a 200 metros de allá, allá está la tumba, y allá se levantó y resucitó, y no fue hace años, pasó hace poquito, unos meses. ¿Crees? Nada más. Eso era el mensaje. A 100 metros lo crucificaron. En esa tumba resucitó, y allá se levantó de los muertos, y ahí fue ahora. ¿Lo crees? Y la iglesia crecía en lo simple. Y nadie se preocupaba por encontrar un cuerpo en algún lugar para verificar si era verdad o no, porque la gente había sido testigo de lo que había sucedido. Por eso tantos creían, por eso tanto crecimiento, por eso tanto movimiento, por eso una sociedad que era impactada, por eso tanta energía. Escúchame bien, así era la iglesia local. Edificios no había. Comodidad no había. Era lo simple de decir lo que había pasado con Jesús y la invitación a creer o no. Pero la gente lo decía con tanta pasión, con tanta seguridad, que todo crecía. Así que, de pronto, las naciones eran revolucionadas, porque en semanas y meses ya eran miles los que creían en Jesús, los que creían que Él era el Mesías, Él era enviado por Dios, el que se había hecho hombre, había muerto en una cruz por los pecados de la humanidad y al tercer día había resucitado de entre los muertos. Simple. El primer viaje misionero de Pablo, te voy a mostrar otro mapita, porque sabes que me gustan los mapas, quiero que tengas claridad en tu cabeza. Había empezado en Antioquía, los enviaron, como esta iglesia envía a viajes misioneros cuando van a Colombia, ¿no? O a Durango. Fueron 24 kilómetros a Leucia, fueron a Salamina, Varapafos, y ahí el gobernador Sergio Paulo es impactado por la palabra y aparece, ¿te acordás? ¿No? Ya lo estudiamos con el pastor Iván. Aparece un hechicero, se opone, entonces tiene que ir hasta Pergue y de Pergue hasta Antioquía. Todas las flechas blancas son el capítulo 12. En Antioquía empiezan las sinagogas a estar llenas de gente, y no solamente de judíos, sino de gentiles. Se vuelven locos los judíos. ¿Qué hacen? Los expulsan y los apedrean. Entonces corren hasta Iconio y de Iconio a Listra. Los vuelven a expulsar en Listra, ¿te acordás? El lisiado. Y una vez que sana al lisiado, la gente, ¿qué dice? Los dioses. Y se quieren matar. No somos nosotros, es Dios. Y es tanta la oposición que los apedrean. Y más, Pablo casi muere.
Finalmente se van a Derbe, donde se recupera Pablo, y empiezan en flechas celestes el regreso hasta Atalía y de ahí a Antioquía. Se va cumpliendo Hechos 1:8, porque no solamente las naciones van conociendo del Señor, sino las razas, los gentiles, los griegos. El crecimiento era impensado, la valentía era inentendible, por ende la oposición comenzaba a ser constante y sabían que estaban en peligro. Pero ellos decían, no nos vamos a casar. El mensaje es simple. Jesús nació ahí, Jesús murió ahí, allá lo enterraron, lo pusieron en el sepulcro, resucitó y ahora Él está vivo. ¿Lo crees? Mientras todo esto sucedía, Pablo se queda un tiempo en Antioquía después de un viaje donde fueron apedreados y fueron castigados. Primera vez que pasaba esto con Bernabé. Comienza a gestarse en Jerusalén la primera crisis, pero no fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Porque hasta ahora vimos problemas fuera de la iglesia. Comienza una controversia muy interesante que va a ser muy relevante para la iglesia de hoy. Una controversia que hace que la gente pierda interés en ser parte de una iglesia o no se comprometa a una iglesia o que el enfoque sean los eventos de una iglesia y no el movimiento que genere una iglesia. Se comienza a hablar más de las leyes que de la resurrección de Jesús. ¿Quién debe ser parte de la iglesia? ¿Y quién puede ser salvo? ¿Y hay reglas para ser salvo? ¿Y qué bueno y qué tan bueno y santo debo ser para ser parte de esta membresía de la iglesia? ¿Qué significa ser un verdadero seguidor de Jesús? Ya la resurrección, el mensaje simple comienza a quedar a un lado. Antes era simple. Ahí lo mataron, ahí lo sepultaron y resucitó. Y ahora, ¿lo crees? Ahora, hablemos de las reglas. A ver quién califica. Algo estaba pasando en la iglesia. Los judíos, ante el crecimiento del movimiento cristiano, intentan volver a tener el control sobre los cristianos y comienzan a priorizar y a sacar del baúl las 613 leyes que desde la época de Moisés debían cumplirse como requisito para convertirse en un seguidor de Jesús y no enfatizar tanto una relación personal con Jesús. Pablo había enseñado en este viaje misionero, se puede tener paz con Dios por medio de la gracia y de la misericordia y el perdón de Jesús. Ahora, los líderes religiosos judíos estaban diciendo, momento, despacio, no es tan sencillo. Antes de lo que dice Pablo, hay que memorizar ciertas cosas, hay que hacer otras cosas, hay que ordenar la vida, luego abrazar a Cristo para después ver si me convierto en un fiel seguidor. La iglesia primitiva entraba en una nueva realidad, el aparente conflicto entre la verdad y la gracia. Ahora las conversaciones se enfocaban en las barreras para ser salvo y no en creer en Jesús para ser salvo. La gente comenzó a olvidar que en realidad Jesús no era equilibrio entre gracia y verdad. Él era gracia y verdad encarnado en un mismo cuerpo. Por eso el cristianismo no se trata de un acto de equilibrismo. No se trata de primero ordenar tu vida, ni tampoco vamos a eliminar las reglas para que todos experimenten la gracia. No son los extremos. Vivir en la gracia y la verdad es no menospreciar el perdón y tampoco menospreciar los estándares morales, sino ser intencionales en que los dos coexistan como un todo. Dios te perdona, Dios te ama, gracia, pero debes cambiar esto. ¿Verdad? Dios te ama, pero esto de tu vida tenés que empezarlo a cambiar y dejar que Dios te transforme. Así que veamos qué es lo que pasó en el capítulo 15, porque la iglesia comienza a sufrir el legalismo entre los mismos cristianos.
Antes los problemas y la oposición y la persecución venía de afuera hacia adentro. Ahora todo comienza algo nuevo, de adentro hacia adentro, no de afuera. Leamos Hechos 15. Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos. Déjame explicarte un poquito esto. Judea era el centro cristiano donde habían estado los apóstoles. Antioquía era donde estaba la iglesia que había enviado a Pablo y Bernabé al viaje misionero. Ellos dos, tranquilos, pasaron como un año allí recuperándose de los golpes. Y estos hermanos, esta gente de Judea que está llegando, son judíos, son religiosos y comienzan a hablar a los hermanos que son cristianos recién convertidos. Y estos judíos expertos de la ley llegan a Antioquía y les dicen, a menos que ustedes imagínate un recién convertido, a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Y acá surge un diálogo entre líneas, porque el que escuchó lo que dijo el judío dice, ¿perdón? ¿Qué es lo que dijiste? A menos que te hagas la cirugía, no puedes ser cristiano. Te recuerdo que en ese tiempo la circuncisión en el hombre era una señal de alguien que se convertía en seguidor de Cristo. Claro, Pablo había predicado, pero esa parte no la había dicho. Momento. Pablo no dijo esto. ¿Qué es lo que estás queriendo decir? Vuelve a contestar el judío. Lo que estamos diciendo es que no podés ser cristiano si primero ustedes no son judíos. Así que este es el trato. Si quieren ser cristianos, tienen que ser primero judíos, o sea, que tienen que hacerse la cirugía para después pensar en ser salvos. Y los cristianos, los hermanos recién convertidos, diciendo, ¿cómo? En otras palabras, no lo sé, pero tal vez esa generación de cristianos de la iglesia eran puro niños y mujeres, porque los hombres se quedarían afuera en el carro diciendo, yo ahí no entro. Yo amo a Jesús, pero a ver, el asunto de la cirugía, si la cirugía define que yo tenga que ser cristiano, anda vos, disfrutalo y me contás que predicó el pastor. ¿Cuántos hombres seguiríamos asistiendo si esa regla estuviera hoy? Pura risa femenina habría aquí. Ahora, imagínate si te llegan con una novedad. Vos viniste, te acercaste al Señor, amás a Jesús, le cantás, le adorás y ahora viene alguien con autoridad espiritual, con autoridad moral y te dice, primero tenés que ser judío. Esto, Hechos 15:2, provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Pablo y Bernabé habían estado juntos predicando la verdad y ahora en vez de predicar la verdad, lo simple del Evangelio, ahora les tocaba defender y explicar qué era la verdad. Ellos habían estado diciendo a judíos, a gentiles, a griegos, es simple. El abrazar a Jesús es simple, es creer y cuando uno cree alcanza salvación. Hechos 15:2, entonces, como se armó tanto revuelo y había que esclarecer esto, la iglesia de Antioquía decide que Pablo y Bernabé y otros creyentes vayan hasta Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Ahora, déjame aclararte esto. La iglesia de Antioquía toma la decisión de buscar consejo en la iglesia de Jerusalén, pero no porque tenían dudas. ¿Será que a lo mejor ellos estaban totalmente seguros? Lo que buscaban era un respaldo de la iglesia de Jerusalén, estar con la autoridad para poder callar a los religiosos que seguían diciéndoles a los recién convertidos, ¿saben? Pablo no les dio el mensaje completo, se les olvidó la parte de la cirugía. Y hablaban, porque el enfoque de ellos era ley, no gracia. Así que ellos salen
y bajan hacia Jerusalén. Y dice que mientras ellos iban a Jerusalén, después lo puedes leer en el versículo 3, tanto en Fenicia como en Samaria, iban dando testimonio. A ver, Pablo y Bernabé no se callaban, caminaban y a medida que emanaban decían un mensaje simple. Ahí lo crucificaron. Después, al morir, ahí lo sepultaron. Y al tercer día resucitó. ¿Lo crees? Simple. Ellos lo tenían clara. Era un mensaje donde la gente tenía que decir, lo creo, y lo decían con tanta vehemencia. Cuando llegan a Jerusalén, fueron muy bien recibidos tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos. Y lo primero que hicieron fue informarles todo lo que Dios había hecho por ellos. Y cuando dice iglesia este versículo, no se refiere a un edificio, porque no había, se refiere a un grupo de cristianos que conjuntamente con los apóstoles y los ancianos estaban felices de verlos. Y Pablo y Bernabé ahora se encuentran frente al gran concilio de Jerusalén. Ese lugar donde había ancianos, donde había autoridades, donde se debatía y donde había decisiones importantes. Entonces Pablo, frente a ese concilio donde están todos los apóstoles, toma la palabra y les dice lo siguiente. Ok, tenemos que hablar. Pero antes les tengo que pasar un reporte. Por el último año y medio o 2, yo he estado viajando alrededor del Mediterráneo, he plantado con Bernabé iglesias, y a todos lados donde hemos ido, hemos conocido a gentiles y hasta griegos que están abrazando el mensaje de Jesús y con quienes Dios ha hecho cosas maravillosas. Pero no les he estado diciendo que tienen que primero ordenar su vida, ni tienen que hacerse seguidores de Moisés antes de transformarse o decidir ser seguidores de Jesús. No los he estado confrontando con el Evangelio, diciéndoles, hay cosas que deben primero que hacer y cosas que deben dejar de hacer para poder ser salvos. Les vamos a dar unos 6 meses para ver si sus vidas cambian. Y si todo funciona, entonces podrán ser parte de la iglesia. Esto no lo he dicho. Pablo le está diciendo al concilio. Yo no he dicho nada de eso. Y ahora hay mensajeros que están dando mensajes confundiendo a todos. Y por favor, necesitamos aclararlo. En el versículo 5, intervienen algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos. Y vos me preguntás, ¿qué hacía en un concilio con los apóstoles alguien que era de la secta de los fariseos? Bueno, déjamelo aclarártelo. Los fariseos, que era una secta, te recuerdo que era lo que mandaron matar a Jesús. No los romanos, los fariseos. Los fariseos siempre fueron los malos de la película, los que estaban envidiosos, los que no aceptaban que Jesús dijese lo que dijese. Tal vez después de la resurrección muchos de ellos se dieron cuenta que Jesús era el Mesías. Así que muchos decidieron unirse al grupo del camino, como eran llamados, pero estaban tan arraigados a la ley de Moisés que todavía estando en la iglesia con los apóstoles, creyendo que Jesús era quien era, estaban arraigados a las tradiciones y tenían conflictos internos porque las leyes le brotaban. Por eso afirmaban lo siguiente, Hechos 15:5b. Los que estaban en la iglesia en el concilio, es necesario, les salió ahora el pasado y la tradición, circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. En otras palabras, los líderes le están sugiriendo a Pablo lo siguiente. Pablo, queremos que te subas de nuevo a tu barco y que regreses a todas las ciudades, a todos los lugares donde hay ido, y queremos que entrenes a todos los nuevos creyentes para que cambien por completo su estilo de vida, para que adopten las 613 leyes, que les enseñes a comer diferente, a vestirse diferente, a caminar diferente, a obedecer el Shabbat, y una vez que lo hayan asimilado, que se hagan una cirugía. Y entonces sí, pueden ser parte de la iglesia y pueden ser considerados salvos. La tradición. ¿Qué crees que pasaría con los nuevos creyentes? ¿Realmente les daría otra vez ganas de ser parte de la iglesia? ¿El problema era Dios
o el problema era la organización. Ahora escucha esto, y ahora lo tengo que aterrizar al 2022. ¿Estás listo? Si tenés más de 10 o 20 años en la iglesia, este tipo de pensamientos es inevitable. ¿Vamos a ser honestos? Este tipo de pensamientos vienen arraigados en uno con la historia y muchas veces vas a transformarte en alguien que juzga, aunque sea sin quererlo. Y además a Jesús, como estos grupos de fariseos que estaba dentro del concilio, reconoció que Jesús era, pero se le salía la tradición y la legalidad. Creemos que tenemos una mente abierta, creemos que somos tolerantes, pero se escuchan ciertos comentarios. Ella no es cristiana, mira sus actitudes. Él es un hipócrita. Está en la plataforma, mira su vida privada. No te acerques, no vayas con él, no se lo merece. ¿Quién se cree que son? Nosotros somos los conocedores de la verdad y no nos respetan a pesar del tiempo que tenemos en la iglesia. No hablo de esta iglesia, hablo de todas las demás, ok, porque los veo muy serios. Pero se sale, el legalismo sale. Y tengo una mala noticia, cada día nos vamos volviendo más viejos y cuanto más viejos somos, más legalismo sale. Entonces, cuando alguien llega a la iglesia que no encaja en nuestra versión de lo que debería ser un cristiano, nos convertimos en fariseos, pero amamos a Jesús y reconocemos que Él es el Hijo de Dios. Nos hacemos fariseos, nos hacemos sentenciosos, tenemos nuestros propios estándares y nos sentimos incómodos al ver que los demás no alcanzan los estándares que yo mismo he puesto. La iglesia primitiva ahora comienza a vivir un nuevo conflicto, un conflicto interno. Y continúa el relato que los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto y después de una larga discusión, finalmente, Pedro, que es el que está liderando este concilio en Jerusalén, toma la palabra. Y con autoridad, frente a todo esto que ha surgido, que es nuevo. A ver, esto es nuevo. Todo lo que está viviendo en este movimiento hace 2000 años la iglesia, están diciendo, ¿y ahora con esto qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se predica un griego? ¿Cómo se predica un gentil? ¿Cómo se hace con gente que es tan legal? ¿Cómo le hacemos? Entonces, todo es descubrirlo, todo es hablarlo y todo es enseñarlo. Entonces, Pedro se levanta y dice, hermanos, versículo 7, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. O sea que Pedro les está diciendo, yo hice lo mismo que Pablo. Pablo les enseñó a los gentiles, yo también. Dios, versículo 8, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba a los gentiles, dando el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, judíos. Pedro, además de reconocer que no conoce el corazón de las personas, porque solamente Dios lo conoce, reconoce que el Espíritu Santo acepta a todos sin evaluar previamente si cumplís o no las 613 leyes. Menos mal, ¿no? Hechos 15:9. Sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, cuando dice ellos gentiles, purificó sus corazones por la fe. Entonces saltan los fariseos. No lo aguantan. Y comienzan a decir, momento, puede ser que Dios haya purificado sus corazones, pero estos gentiles tienen unos hábitos repugnantes que no los podemos aceptar. Puede que haya purificado sus corazones, pero no se visten como se tienen que vestir. Puede que Dios haya purificado sus corazones, pero son groseros. Entonces Pedro lanza una pregunta matadora. Está listo, porque esa pregunta lamentablemente aplica el día de hoy. O sea que es una pregunta para hoy, está listo. Pedro dice, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos de los gentiles un yugo que ni nosotros somos capaces de soportar? Pedro
En otras palabras, está diciendo, a ver, por allá atrás, Ricky, ahí está Ricky, ok, qué bueno saludarte, gracias Ricky porque viniste. Vos fuiste un buen muchacho judío, Ricky, ¿cierto? ¿Alguna vez infringiste la ley? Entonces Ricky dice, no me acuerdo. Ricky, mírame a los ojos. Yo te vi en el templo haciendo una ofrenda por pecado. Así que si hiciste esa ofrenda es porque pecaste, ¿es verdad? Y Ricky dice, bueno, sí, de vez en cuando me equivoco. A ver, Raulito, también rompiste un par de mandamientos, ¿no? Miren, amigos judíos, dice Pedro, ni siquiera nosotros guardamos la ley. Entonces, ¿por qué estamos esperando que los gentiles que no crecieron con estas leyes como nosotros las cumplan? Pedro dice, no puede ser. Me imagino lo que él pensaría de este legalismo. Más bien como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Escúchame bien. Dios puede purificar tu corazón antes que vos purifiques tu vida. Dios puede purificar tu corazón antes de que dejes ese hábito que te está destruyendo. Dios puede purificar tu corazón antes de que tu matrimonio se solucione. Dios puede purificar tu corazón antes de que trabajes con esas inseguridades que te llevan a tener conductas que te avergüenzan. Él puede hacer eso por vos y lo puede hacer por las personas alrededor tuyo. Y hay una gran diferencia entre ver la verdad y la gracia enfrentadas, chocando, o ver la gracia y la verdad fusionándose. Escúchame bien, la tendencia de la iglesia es enfrentar gracia y verdad. Jesús lo que hacía era fusionar gracia y verdad. De repente, después de que Pablo y Bernabé contaron todo lo sucedido en el viaje misionero, se levantó Santiago, alguien que también tenía peso, el hermano de Jesús, dentro del concilio, y hace una declaración que debe afectar definitivamente nuestras vidas, y te la quiero leer. Él dice, después de haber escuchado este debate, considero que debemos dejar de poner trabas a los gentiles que se conviertan a Dios. Parafraseado. Amigos, escuché el debate y sé que tenemos moral, que hay estándares, que hay mandamientos y que Dios es un Dios de absolutos y sé que Jesús es toda gracia y todo perdón y que en ocasiones va a haber conflictos que no vamos a poder resolver, pero si queremos mantener este movimiento vivo, no debemos hacer que convertirse a Dios sea algo difícil por las nuevas personas. Cualquier cosa que lo complique tiene que ser quitado. Esto se trata de personas, de procesos y a veces largos. Se trata de alcanzar a otros, no de los que están acá, sino de los que no llegaron hoy. Por favor, considérenlo y no lo hagamos complicado. Si no, creeremos resistencia y este movimiento no puede detenerse. Y Santiago agrega, más bien debemos escribirlos que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales, estrangulados y de sangre. A ver, lo que está proponiendo Santiago es olvidar las 613 leyes, dejarlas por un momento y que ellos se enfoquen en dos cosas que ofendían a los judíos. Estamos hablando del conflicto entre gentiles y judíos. La carne contaminada y la inmoralidad sexual. Entonces los fariseos vuelven a saltar. Un momento, pero ¿qué del mentir? ¿Qué le de engañar? Y Santiago les dice, no carguen con todas estas cosas ahora. Solo díganle que traten de no ofender a los judíos, porque es necesario que este movimiento no se detenga. ¡Qué sabiduría!
Así que enviaron una carta con las conclusiones a Antioquía. Y ya para terminar, Hechos 15:22 dice que una vez despedidos, Pablo y Bernabé, con la carta, bajaron a Antioquía, donde juntaron a toda la congregación que los había enviado para ver qué pensaba la iglesia en Jerusalén. Y imagínate toda la congregación como ustedes diciendo, ¿qué van a decir? ¿Habrá cirugía o no? Y comienzan a leer la carta. Los apóstoles y los ancianos a nuestros hermanos gentiles en Antioquía, Siria, Cilicia, saludos. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, judíos, sin nuestra autorización, los han inquietado a ustedes, alarmándoles con lo que le han dicho. Así que de común acuerdo hemos decidido escoger a algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé, quienes han arriesgado su vida por el nombre del Señor Jesucristo. Por tanto, les enviamos a Judas y a Silas para que les confirmen personalmente lo que les escribimos. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos: abstenerse del sacrificio a ídolos de sangre, de la carne de animales estrangulados y de inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas. Con nuestros mejores deseos, el concilio. Los creyentes la leyeron, versículo 31, y se alegraron. ¿Te imaginas la fiesta? De pronto la iglesia logró eludir una primera gran división, una crisis. ¿Y sabes por qué se iba a dividir? Por la exigencia de estándares morales. Gracia y verdad enfrentado, en lugar de gracia fusionada con la verdad. Si sos de la casa y tenés muchos años, ¿me entendiste lo que dije? No enfrentes gracia con verdad, fusionala como hizo Jesús. No seas de los que pone obstáculos. Un obstáculo no atrae, sino que separa. Cada vez que haces lo que haces, servís donde servís, abrazás a quien abrazás y hablas con gente, hacelo pensando en la persona que viene lastimada porque su pasado fue lleno de imperfección y de dolor. Que tus acciones no asusten a ser parte de este ministerio, sino que tus acciones se vuelvan irresistibles para que todos quieran ser parte de esta familia. Y si te sumaste a esta familia hace poco, déjame decirte algo. Sé que estás batallando con tu pasado. Sé que te sentís culpable. Te amamos. Y te amamos porque Dios te ama así como estás. Y te amamos porque sabemos que la verdad va a ir transformando tu vida. Y va a ir purificando. Y va a ir cambiando. Y va a ir transformando. Algunos va a ser rápido. Otro va a ser un proceso largo. Pero en este lugar te amamos. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.